Ya no quiero más peleas, ni promesas que no llegan. No es azul ni roja la bandera, es mi tierra la que espera. Yo no vivo del pasado, yo no cargo con rencores. Quiero un país que vaya alzado, con trabajo y con valores. Mírame de frente, sin miedo a caminar. No quiero que me mientan, yo quiero progresar. Escribir, borrar y volver a escribir para sacar lo mejor de cada persona. De eso se trata el ejercicio del profesor. Y por eso, como presidente, borraremos la palabra guerra para poder escribir frases enteras sobre progreso y paz. Borraremos las historias de corrupción para empezar a redactar párrafos enteros con transparencia sobre justicia y cárcel para los corruptos. Borraremos las brechas de la desigualdad mientras construimos ejercicios que promuevan esperanza y posibilidades para todos. Borraremos el yo y lo conjugaremos con el nosotros, para ustedes, para todos. Borraremos la falta de oportunidades, levantándonos todos los días a liderar, enseñando, escribiendo y reescribiendo este país que lo único que necesita es unirse. Sí, los profesores somos expertos en escribir, borrar y escribir, porque cuando se borra se abre espacio para escribir lo que le sirve a todos y no a unos pocos. Solo un presidente profesor puede borrar lo que nos hace daño y dejar espacio para escribir la Colombia que tanto queremos. Fajardo, presidente. Vamos para adelante, sin odio y sin barrera. Con Fajardo al frente se enciende la nueva era. Pa' adelante, sin dividir la gente. Con Fajardo presente, mirando al futuro de frente. Somos calle y universidad, somos barrio y somos ciudad. Somos la voz que quiere paz y un país que pueda prosperar. Dímelo claro, sin juego ni teatro, no más políticos baratos. Vamos serio, vamos pa' largo, pa' adelante con la gente consciente, con Fajardo presente. El futuro es ahora, siente. En Colombia, al que no grita, lo llaman tibio. Al que no odia, lo llaman tibio. Al que no insulta, lo llaman tibio. Al que no roba, lo llaman tibio. Nosotros construimos una ciudad de referencia global con mano muy firme, sin disparar balas, sin disparar palabras, sin agredir, sin comprar una sola conciencia, sin deber un solo favor, solo con principios, convicción, decisión y gestión. Eso es exactamente lo que Colombia necesita. Me llaman tibio los que tienen miedo de que les exijamos cuentas, que les exijamos saber qué hicieron con el dinero que es de todos. Me llaman tibio los que necesitan el caos para sobrevivir políticamente. Tibio, de tibio, nada. Soy Sergio Fajardo y propongo para Colombia un cambio serio y seguro. Fajardo, presidente. Unidad política pagada. Se puede. Sí, sí, Vencer a la corrupción, usar toda su plata para mejor educación. Se puede convivir siendo distintos sin volvernos enemigos, construir ese camino. Se puede, con Fajardo presidente cambiaremos el futuro empezando en el presente. Se puede, lo podemos vencer a lo mismo los de siempre, los que viven del poder. Se puede soñar con un mundo mejor. Se puede abrir la puerta para todos con mejor educación. Se puede soñar con un mundo mejor. Se puede abrir la puerta para todos con mejor educación. Se puede con Fajardo juntos. Se puede con Colombia entera. Se puede con la fuerza, la esperanza construimos un mañana juntos tú y yo. Se puede con Fajardo juntos. Se puede con Colombia entera. Se puede con la fuerza, la esperanza construimos un mañana juntos tú y yo. Se puede con Fajardo presidente, vamos juntos que se puede.
solamente de nosotros mismos. Llegó el día de definir ¿Qué somos y qué queremos? Llegó el día de hacernos responsables de nuestro propio destino. Llegó el día de cambiar a Colombia. Hemos dejado que pase demasiado tiempo. Y mientras más tiempo pasa, es más difícil. Pero hoy quiero decirles que no estamos condenados a nada. Quiero decirles que hay que cambiar de protagonistas. Quiero decirles que se puede. Se puede tener un país que tenga A la educación como prioridad. Se puede tener un país donde se hagan las cosas sin robarse la plata. Se puede tener un país donde no se hagan trampas. Se puede tener un país donde no estemos divididos y peleando. Se puede volver a confiar. Se puede cuidar a Colombia. Sé que se puede porque lo hemos visto. Sé que se puede porque lo hemos hecho. Este domingo tomamos la gran decisión. No digamos más ¿Cómo hacerlo? Hagámoslo. somos un pueblo luchador. Y hay mucho sobre lo que podemos construir. Ya hemos salido de cosas muy duras y dolorosas. Y ahora depende Solamente de nosotros mismos. Les garantizo que juntos se puede. Sergio Fajardo, la fuerza de la esperanza. Nuestra gran fuerza es la alegría, la armonía, la buena vida. Colombia es amarillo de riqueza, azul son nuestras aguas y roja nuestra gran pasión. Sin excepción, los colombianos somos puro corazón. El gran cambio es la educación. Un profesor dirigiendo los destinos de nuestra nación. No más división, no más división. Fuerza y esperanza a nuestra nación, para que Colombia sea primera, con la educación como bandera. Escribamos todos juntos con Fajardo una nueva era, para que Colombia sea primera, con la educación como bandera. Escribamos todos juntos con el profe una nueva era. Lo que nos hace colombianos es que somos diferentes. Trabajemos juntos por nuestra gente. Una Colombia grande, educada y referente. Hagamos una elección inteligente. Somos andinos, pacíficos, llaneros y caribe. Aquí no hay diferencia, acá muy bien se vive. Desde la Guajira hasta la Amazonía, está la casa tuya y también la mía. Colombia, ¿cómo hemos llegado hasta acá? Un país de amaneceres brillantes, hoy agobiado por la oscuridad del caos. Un país de gente creativa y amable, con una naturaleza impresionante, paralizado por el desorden y la ineficiencia que nos roba oportunidades. Con miedo ante la violencia y la inseguridad que recorren el país con impunidad, ante la mirada cómplice de los gobernantes que juraron protegernos. Merecemos mucho más. Merecemos un liderazgo que nos defienda con decisión, que en lugar de poner barreras y obstáculos, saque lo mejor de cada quien y nos impulse a llegar más lejos. Que madrugue cada mañana con nosotros para sacar adelante al país. Esta es una tarea que tenemos que hacer juntos, unidos por nuestras familias, nuestro futuro y nuestro país. El camino es empinado, pero no podemos retroceder ni detenernos. La única opción es llegar arriba. ¡Adelante! Después de sufrir el desgobierno de estos últimos años, Colombia necesita un nuevo líder que ponga orden. Un presidente que se tome en serio el trabajo, disciplinado y metódico, que arme los mejores equipos para priorizar los proyectos estratégicos que necesitamos para por fin darle pleno desarrollo a nuestras regiones. Un presidente con la experiencia para combatir con inteligencia y fuerza la inseguridad, para garantizar la salud a cada familia. Un presidente que reconozca el papel fundamental de las mujeres para transformar nuestra sociedad. Un presidente con el conocimiento para responder a la incertidumbre de la juventud, con políticas nacionales de educación, ciencia, tecnología y emprendimiento para crear las oportunidades y los empleos que hoy necesita. Un presidente libre, libre de ataduras políticas, libre de intereses oscuros, libre de la corrupción. Necesitamos un presidente que no polarice más,
que no enfrente a las y los colombianos entre ellos, que lidere una Colombia para que avancemos juntos. Eso no lo harán quienes están limitados por las ideologías, lo hará quien tenga los valores para construir una cultura ciudadana de la convivencia. Solo así podremos encontrar soluciones para mejorar nuestras vidas. No podemos retroceder ni quedarnos en el mismo lugar. Hay una opción, ir adelante. Lo digo con claridad, mi prioridad es Colombia. Mi ideología es el trabajo serio, disciplinado y transparente. Mi energía es para unir a Colombia, no para dividirla. Mi compromiso es defenderla de quienes la amenazan. Mi conocimiento lo usaré para resolver problemas reales. Soy Sergio Fajardo y en el 2026 voy a ser el presidente que Colombia necesita para salir adelante. Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien todos y todas. Reciban un cordial saludo del grupo Fuerza Fajardista, un grupo conformado por jóvenes que creemos en un nuevo proyecto, en un proyecto de cambio serio y seguro, como es el lema de Sergio Fajardo. Les agradecemos por sacar un tiempito pues de su agenda. Supongo que todos y todas son un poquito ocupados, entonces les agradecemos por estar presentes en este encuentro virtual y atender así a las propuestas que vamos a explicar a continuación. Entonces les explico brevemente lo que vamos a hacer a continuación. Este encuentro virtual se hace principalmente para explicar las propuestas de Sergio Fajardo del plan de gobierno: educación, seguridad, corrupción, salud, bueno, y todas esas. Cada propuesta la va a explicar un joven diferente. Y además, antes de iniciar con las propuestas, otro joven va a explicar la biografía. Para quienes no conocen, no entienden hasta el momento quién es Sergio Fajardo, quién es Edna Bonilla, para que logren comprender desde sus inicios quién es Sergio Fajardo y quién es Edna Bonilla. Entonces, también quisiera establecer unas reglas claras, pues este es un espacio de respeto, de apoyarnos entre todos en estos momentos, en estos pocos días que ya faltan para las elecciones, solamente 11 días ya para elegir el nuevo presidente de los y las colombianas. Entonces, también este espacio, ustedes pueden preguntar si tienen dudas, preguntas, inquietudes sobre lo que vamos a hablar, pero les pedimos el favor que esas preguntas sean al final, cuando acabemos de explicar todo, para que así sigamos un orden concreto y así no haya distracciones. Entonces, sin más que decir, puede continuar Samuel García con la biografía de Sergio Fajardo y Edna Bonilla. Samuel García. Bueno, compañeros, qué pena con ustedes, tenía un pequeño problema de conectividad,
pero pues ya todo bien. Pues primero presentarme, es mucho gusto, soy Samuel García, consejero de Juventudes de la ciudad de Villavicencio, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del mismo. En estos momentos estudio Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, aquí en Bogotá. Y pues nada, para mí es pues un honor dar la presentación a este espacio, especialmente pues al tema de pues, la trayectoria que manejan nuestros candidatos, Fajardo y la profe Edna, pues principalmente haciendo énfasis en Fajardo, que pues empezó su trayectoria política en Medellín, fue el mejor alcalde de Medellín y el mejor gobernador de Antioquia. Y pues su idea o su primicia en tema en tema político se basa principalmente en que las formas en la política determinan el fondo, es decir, tú vas a llegar al poder y según cómo llegues, así mismo vas a gobernar, que de hecho esa ha sido la coherencia que muchos le aplauden, pero que electoralmente también le ha significado un tiro en el pie. La formación de Fajardo es curiosa, ya que él empezó en la academia, empezó siendo profesor, bueno, empezó más bien estudiando matemáticas en los Andes y después haciendo un doctorado y una maestría en la Universidad de Wisconsin. Y pues de ahí después empezó a ejercer como profesor en en la Universidad Nacional y en la Universidad de los Andes. Pues siempre se caracterizó por su perfil muy académico, acabó entrando a a la política a los 43 años y pues de ahí algo que lo ha caracterizado mucho es que empezó con su movimiento cívico Compromiso Ciudadano, este sin ninguna clase de padrinos políticos y que pues acabó siendo una de las vertientes que hoy conforma el Partido Dignidad y Compromiso, por el cual está como senadora Jennifer Pedraza. Su reconocimiento, su auge, pues llegó entre el 2004 y el 2007, cuando fue alcalde de Medellín y desarrolló el modelo de urbanismo social, que consistía principalmente en llevar obras públicas modernas a espacios vulnerables, como pues puede ser la Comuna 13, y pues su administración se caracterizó mucho principalmente por esto, por de alguna manera darle a Medellín una cara distinta a la cara de violencia y pues a la cara violenta y delictiva que tenía hasta pues esos momentos. Posteriormente fue gobernador de Antioquia entre el 2012 y el 2015 con su programa Antioquia la más educada. Bueno, con su programa Antioquia la más educada. Y ahí fue donde empezó, donde más se notó su prioridad en el tema de la educación y de llegar a los territorios por medio de ella. Construyó lo que él llama parques educativos en municipios a lo largo y ancho del departamento y también promovió mecanismos como ferias de contratación pública, que básicamente en lo que consistían era en el tema de transparencia contractual. Gracias a sus resultados, pues fue candidato primeramente en 2010 como vicepresidente junto con Antanas Mocus y quedó segundo por detrás de Juan Manuel Santos. En 2018 se lanzó a la presidencia con la coalición Colombia y obtuvo más de 4,6 millones de votos, quedando únicamente a 300.000 votos de llegar a la segunda vuelta y llegar a la segunda vuelta, debatiéndose la presidencia ya fuera con Rodolfo Hernández o con Duque o con Gustavo Petro. Y en 2022 volvió a lanzarse por la coalición Centro Esperanza, manteniendo pues su filosofía de transparencia y coherencia en término político, siendo desde siempre su discurso que los extremos no pueden gobernar un país diverso y que la transparencia y la forma en la que se llega al poder define la manera en la que se va a gobernar. Por otro lado está Edna Bonilla, que es nuestra candidata a vicepresidencia, que es economista y fue funcionaria pública y reconocida por su trabajo en educación y gestión social. Su carrera combina el tema de la experiencia universitaria y el liderazgo en políticas públicas, más que todo centralizado en Bogotá. Estudió economía en la Universidad Nacional, al igual que Jennifer Pedraza, y realizó una maestría en ciencias económicas. Más adelante, pues obtuvo un doctorado en estudios políticos en la Universidad Externado y realizó estudios postdoctorales en la Universidad de Pensilvania.
Su enfoque en estas últimas dos fue en gerencia pública y en finanzas políticas. Su trayectoria se enlaza mucho a la Universidad Nacional, ya que fue profesora ahí durante más de 20 años, fue directora del Centro de Investigaciones para el Desarrollo y llegó a ser vicerrectora de la sede de Bogotá. Y pues fue una figura muy trascendental en, de alguna manera, la democracia interna de la universidad, ocupando pues estos cargos administrativos anteriormente mencionados. En el sector público ocupó cargos relacionados con vivienda y desarrollo urbano, incluyendo la gerencia de la Caja de Vivienda Popular y la Secretaría Distrital de Hábitat de Bogotá. Sin embargo, su mayor reconocimiento pues llegó como Secretaría de Educación de Bogotá entre 2020 y 2023, durante la alcaldía de Claudia López. Le correspondió y fue un gran reto el tema de la dirección del sistema educativo durante la pandemia del COVID, y en este periodo pues se fundamentó o se enfocó mucho en el tema de desarrollar políticas para evitar la deserción escolar y mantener lo más posible a los jóvenes en el sistema educativo. Lideró programas de acceso a la educación como Jóvenes a la U, que benefició a más de 40.000 estudiantes con oportunidades de formación en la educación superior. Y además promovió la construcción y modernización de los colegios públicos en Bogotá, mejorando la infraestructura y tecnología y alimentación escolar, el programa de alimentación escolar PAE. En el escenario político, Edna Bonilla trabajó junto a Sergio Fajardo en propuestas relacionadas con educación y finanzas públicas. Su aporte se centró principalmente en las propuestas sociales y planes económicamente viables. Esto con el fin de fortalecer la financiación educativa y reforzar el ICETEX, para que más jóvenes puedan estudiar sin endeudarse excesivamente. Como vemos de la fórmula que estamos apoyando, lo más destacable es su lucha en términos de educación y anticorrupción, respectivamente, de Edna y de Fajardo, ya que pues aunque Fajardo tiene un camino, una trayectoria política mucho más amplia que Edna, Edna ha aprovechado sus posturas o pues sus cargos para poder incidir de manera positiva en la juventud, por lo cual se podría decir que es una fórmula comprometida también en gran medida con la juventud y con la educación. Ya para dar cierre, pues hacía como de forma un poco más subjetiva, considero que la fórmula de Sergio Fajardo y Edna Bonilla son pues lo que de alguna manera puede representar en Colombia una unión real, ya que pues en la experiencia administrativa de Sergio Fajardo como alcalde y como gobernador, y en la experiencia en lo público de Edna Bonilla como vicerrectora de la universidad y como directora y como secretaria de educación, perdón, pues nos da a entender que es una fórmula bastante preparada, una fórmula con una trayectoria muy confiable, y que pues así como dice Fajardo, que el poder o la forma de gobernar depende de cómo se llega, pues considero yo que la forma de llegar de ellos dos sería única y exclusivamente respondiendo a las necesidades de la población colombiana. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí pasamos al plan de gobierno a explicar las diferentes propuestas que tiene el doctor Sergio Fajardo. Antes de iniciar con cada propuesta, pues nos gustaría que los que van a explicar nos presentemos. Entonces voy a iniciar mi persona. Bueno, mi nombre es Samuel Lucero, tengo 18 años, soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente también dirijo un grupo de preparación para la universidad. Entonces, vamos a empezar con la propuesta que es muy importante, que para mí seguramente es la más importante de todas las propuestas, que es la educación. Entonces, como ustedes saben, el doctor Fajardo fue profesor de la Universidad Nacional, de la Universidad de los Andes, como lo mencionaba nuestro compañero Samuel García. Entonces, para entender este plan de gobierno de la educación de Sergio Fajardo y Edna Bonilla, es muy importante que nosotros comprendamos una premisa, digámoslo así, fundamental, que la educación no es un sector más de la economía, es el motor de la transformación social y la herramienta más poderosa para cerrar brechas históricas en Colombia.
Entonces, si nosotros logramos consolidar esa educación, nosotros podemos tener un país mejor, porque con la educación nosotros podemos solucionar todos los problemas, como la inseguridad, el problema del medio ambiente, bueno, todos los problemas que ustedes imaginen que actualmente hay en Colombia. Además, a mí me gusta mucho un lema que aquí en este plan de gobierno lo dice, que es: el lugar donde naciste no debe determinar tu futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no nos engañemos. Todos los jóvenes, niños o estudiantes no tienen las mismas condiciones de educación. Les pongo un ejemplo. Un joven en Bogotá no tiene las mismas, bueno, mejor dicho, un joven en el Chocó, en la Guajira, en la Amazonía, no tiene las mismas posibilidades de ingresar a la educación superior como lo tiene un joven en Bogotá, porque un joven en Bogotá pues tiene las universidades más cerca, de pronto tiene un apoyo económico un poquito más sostenible, a diferencia de un joven de pronto en condiciones de pobreza, que sea en el Chocó, en la Amazonía, en la Guajira, bueno, en cualquier región alejada del centro del país, en la periferia de Colombia, pues primero que todo se le va a obstaculizar ingresar a la universidad superior porque no va a contar con ese apoyo para la educación. Entonces, esa es una brecha social que siempre la hemos venido teniendo. Ningún gobierno se ha preocupado por eso, por llevar las universidades o las carreras a esas regiones y así los jóvenes no tengan que venir a las ciudades grandes. Además, otra brecha de desigualdad que hay en todo el territorio colombiano son los colegios, porque la educación en los colegios no es la misma, lastimosamente. Pues en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, la educación es muchísimo mejor en los colegios que en el campo o en estas regiones que yo les mencioné, como en el Chocó. Lastimosamente, los profesores de pronto contratan mejores profesores con más calidad en las ciudades grandes que en las regiones de periferia. Y también los contenidos educativos que se les da a los jóvenes muchas veces son inferiores en estas regiones que en las grandes ciudades. Entonces, lo que se quiere hacer con esta propuesta es que haya una calidad de educación igual en ciudades, en municipios, en pueblos donde ustedes se puedan imaginar, en todo el territorio colombiano. Entonces, el doctor Sergio Fajardo ya lo logró, haciendo Medellín la más educada y Antioquia la más educada. Por eso, como nos mencionaba nuestro compañero Samuel García, fue el mejor alcalde de Colombia y el mejor gobernador de Colombia. Entonces, el problema actual de Colombia en cuanto a la educación, pues esa brecha de desigualdad. Entonces, el punto de partida es un diagnóstico que nosotros pues tenemos, es lamentable, porque en Colombia el éxito de una persona depende casi siempre de la plata de sus papás o del lugar donde nació, lastimosamente. Por ejemplo, mientras un joven en Bogotá en su colegio tiene laboratorios, tiene internet y seguramente va a pasar directo a la universidad porque tiene una mejor educación. Y a diferencia de un niño en La Guajira o en el Chocó, a veces ni siquiera tienen agua, no tienen luz, ni siquiera tienen profesores completos, o sea, algunas materias supuestamente las tienen en el horario, pero ni siquiera tienen profesores que les enseñen estas materias. Y lo más probable pues es que estos estudiantes de estas zonas pues no tengan ese conocimiento para pasar a las mejores universidades de Colombia. Y pues ahí tenemos esa desigualdad. De hecho aquí en el plan de gobierno nos menciona una cifra muy impactante. Nos dice aquí que con 926,000 niños fuera del sistema escolar nos alejamos de la educación universal. Miren que casi es 1 millón de niños los que no han podido acceder a la educación. Pues muchas personas consideran que la educación básica, la de los niños, es inclusive más importante que la educación superior, porque desde esos años es cuando los niños empiezan a tener conocimiento, a saber cómo es la vida, la educación, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer con la propuesta de la educación? En este caso se llama Colombia la más educada. Entonces, lo que se quiere es romper con esa brecha de desigualdad educativa. El argumento central del plan de gobierno radica en transformar el papel del ciudadano frente al estudiante o frente al joven, porque históricamente el sistema educativo ha venido operado de forma discriminante, por así decirlo, porque ofrece una educación de baja calidad en los sectores vulnerables, como les mencioné previamente, y una educación de alta calidad para las ciudades grandes, como les dije en Bogotá. Entonces, imagínense, entre mejores condiciones tenga un estudiante, más beneficios le da el Estado. Y los que tienen menos condiciones económicas, menos beneficios les dan. Eso ha venido pasando con el actual gobierno y con los anteriores gobiernos. No se ha visto un cambio de verdad. Por eso nuestra propuesta es un cambio serio y seguro. Entonces, la propuesta
ya como tal argumenta que la competitividad en el país no puede seguir dependiendo de un modelo extractivista o de mano de obra de bajo costo. Entonces, para nosotros poder transitar hacia una economía basada en el conocimiento, el Estado debe garantizar una trayectoria educativa completa y protegida, desde preescolar hasta grado 11, para que así cada joven pueda tener garantizado su pase a la universidad pública o, bueno, la universidad que el estudiante desee. Entonces, esto significa que la educación debe ser un derecho continuo. Por ejemplo, hemos mirado que en el campo, en los colegios rurales, hay el problema de la desnutrición en la primera infancia o la falta de conexión a Internet en la educación media. Entonces, eso nos anula por completo las inversiones realizadas en las etapas posteriores, que es la universidad, por ejemplo. Entonces, ya entrando a las propuestas, porque aquí no solamente estamos para quejarnos, para decir, bueno, estos son los problemas, no. Aquí nosotros con el programa de educación queremos cambiar todo lo que está mal en Colombia en cuanto a la educación. La primera propuesta, como les dije, es la de los niños, cuidar a los niños desde que nacen, que es la primera infancia. Entonces, el plan explica que los primeros años de vida son los más importantes para el desarrollo de la persona. Si un niño no se alimenta bien, por ejemplo, no recibe afecto o un estímulo antes de los 5 años, tanto de sus profesores, de su familia, pues le va a costar aprender el doble y seguramente se le va a obstaculizar ingresar a la universidad pública. Entonces, la propuesta de Sergio Fajardo para acabar con esto es crear algo que se llama la Red de Crianza Nacional. Esto consiste que para atender un niño, bueno, por ejemplo, hoy en día el problema es que para atender un niño llega el bienestar familiar, llega el Ministerio de Salud, llega la alcaldía municipal y todos llegan con diferentes apoyos. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? El plan propone unificar todas estas entidades, tanto el Ministerio de Salud como el bienestar familiar, la alcaldía pues de cada municipio, para unir esos esfuerzos para que el Estado llegue con un paquete completo, que es la comida, la salud y el cuidado para cada niño y para cada niña. Y así garantizar que el 100% de los municipios tengan jardines infantiles públicos de excelente calidad, sea en la ciudad, sea en el campo, sea en el Chocó, sea en Antioquia, sea donde sea, que el país al 100% tenga esa educación de calidad. Segundo, que los jóvenes no dejen el colegio, que es la educación básica y la media, que eso también lo miramos muy frecuentemente, que a veces los jóvenes van dejando la escuela, van dejando el colegio, algo que es muy preocupante. Ni siquiera nosotros nos admiramos de eso, pensamos que es algo normal. Entonces muchos jóvenes dejan el colegio porque primero, de pronto están en estado de pobreza, tienen que ayudar a sus padres y así tienen que trabajar y lastimosamente tienen que abandonar el colegio porque también les queda lejos o tienen problemas familiares o en los sectores que coloquialmente conocemos como zona roja por la violencia, por el conflicto armado, tienen que abandonar lastimosamente los entornos educativos. Entonces el plan dice que el Estado tiene la obligación de salir a buscarlos, no simplemente sacar estadísticas. Bueno, este año tenemos 100,000 estudiantes que abandonaron el colegio, eso no nos sirve para nada. Aquí tenemos es la obligación que el Estado cumpla, tenga que ir a buscar a esos jóvenes para que regresen al colegio y puedan ser esos jóvenes el futuro del país, que lleguen a la universidad. Entonces, la propuesta es ir por unos 300,000 jóvenes que han abandonado el colegio, que abandonaron las aulas y traerlos de vuelta usando horarios y modelos de estudio más flexibles, porque ¿de qué me sirve decirle a un joven que tiene que trabajar sí o sí? Bueno, regrese al colegio, pues no va a regresar porque entonces no va a tener un sustento económico. Ahí es donde el Estado, con el doctor Sergio Fajardo, vamos a lograr eso. Además, pues meterle algo que seguramente ustedes escuchan a diario, que es un problema que en los últimos años se ha venido agudizando, que es la salud mental. Si ustedes se dan cuenta, en todos los planes de gobierno, el que más habla de la salud mental es el de Fajardo. Si nosotros no tenemos ese apoyo a los jóvenes emocional, no tienen una buena salud mental, pues no estamos haciendo nada. Entonces, dentro de los colegios se quiere fomentar las escuelas de bienestar, porque un estudiante deprimido o con problemas familiares de sus amigos en su entorno no va a aprender igual, a diferencia de un joven que tenga ganas, energía de salir adelante. También con esto se quiere algo que Sergio Fajardo lo hizo cuando fue alcalde y gobernador en Antioquia, seguir haciendo los parques educativos. Entonces, en lugar de construir colegios que parezcan cárceles de cemento, como nosotros miramos, parece que es cierto, fueran cárceles los colegios. Esta propuesta quiere que sean centros de innovación, tecnología y ciencia en las regiones más olvidadas como en La Guajira o en el Chocó.
Entonces el argumento o la propuesta que se quiere hacer aquí es que el espacio público dignifique la vida del estudiante. Entonces, si por ejemplo le damos a un joven de un pueblo afectado por la violencia un edificio, un edificio educativo, un colegio, como lo quieran llamar, algo bonito, algo hermoso, con internet rápido, con laboratorios de ciencia y robótica, entonces estamos haciendo que los jóvenes se motiven más, que les dé gusto llegar al colegio y no mirar unas aulas deplorables en estados, mejor dicho, que no tienen ninguna condición buena, que se están cayendo, que tienen pupitres, paredes rayadas, pues eso no da ganas ni siquiera de estudiar. Entonces, aquí, con esa propuesta, Sergio Fajardo quiere demostrarle a cada estudiante que su vida vale, que su dignidad vale, y con entornos educativos de calidad se va a lograr eso. Siguiente. Pasamos a algo que es muy importante. Estudiar algo que le sirva para la región. Entonces, esto de pronto lo han mirado en sus diferentes regiones, porque el plan de gobierno critica que a veces se abren cupos en las universidades para carreras que no tienen nada que ver con lo que necesitan las diferentes regiones de Colombia. Entonces, esto es lo que se quiere hacer con esta propuesta. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Crear, nos dice el plan de gobierno, ecosistemas territoriales para formar 3 millones de jóvenes, enfocándose mucho en carreras técnicas y tecnológicas conectadas con las empresas de cada zona. Por ejemplo, si están en la zona del Pacífico, pues llevar a esas universidades cosas que se relacionen con el mar, con la biología marina, con la pesca, todo eso. Y así los jóvenes puedan, apenas salgan de la universidad, puedan emplearse, que las empresas también garanticen eso. Porque, por ejemplo, Cartagena, bueno, cualquier región que se dedique al turismo o a la agricultura, la educación de allá debe enfocarse en eso para que los jóvenes puedan progresar en su misma tierra y no tengan que irse a otro país, no tengan que irse a otro departamento, otra ciudad para poder progresar, que lo hagan ojalá desde su propio entorno. Otro, que es muy importante, que seguramente si aquí hay padres de familia, tienen a sus hijos educándose en la universidad, habrán escuchado del ICETEX, algo que es muy importante para la vida universitaria. Entonces, Sergio Fajardo es muy tajante con el plan del ICETEX. Dice que no puede seguir funcionando como un banco comercial, que quiebra a las familias con intereses altísimos. Él propone cambiar por un sistema de pagos condonable según el ingreso. ¿Qué significa esto? Que el estudiante cuando se gradúe solo empiece a pagar la deuda si consigue un trabajo donde gane bien, a diferencia de lo que se hace hoy. Salen de la universidad y les empiezan a cobrar intereses altísimos. ¿Qué genera esto? Deudas. Entonces muchos jóvenes se desinteresan por ingresar a la universidad porque no tienen ese apoyo económico y si sacan un crédito al ICETEX lo van a pagar toda su vida. Entonces eso no nos sirve de nada. Se quiere reformar desde la raíz el ICETEX, que es algo muy importante para la educación superior. También aquí es algo muy importante, que es la cuestión del SENA. Al SENA le van a quitar, primero que todo, la influencia que tienen los políticos, las famosas cuotas políticas, para que vuelva a ser una institución técnica de alto nivel, orientada principalmente a que los jóvenes puedan conseguir un empleo digno de ellos. Otra propuesta dentro de esto, de la educación media, que es muy importante, tratar bien a los profesores, maestros y maestras. Fajardo y Edna pues son profesores, son docentes, conocen el sistema educativo de los maestros, su salud, cómo está siendo afectado. Entonces, ellos argumentan que uno puede tener los mejores computadores, los mejores laboratorios, las mejores, bueno, aulas, todo lo que ustedes quieran. Pero si tenemos un profesor que es aburrido, un profesor que no le pagan, un profesor que está enfermo, pues la educación no va a mejorar de nada. Queremos que se mejore tanto los entornos educativos y que se dignifique esa labor de cada maestro y cada maestra. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Capacitar directamente a los profesores en sus salones de clase en todos los aspectos. Por ejemplo, actualmente nosotros necesitamos desde ya que se empiece a enseñar a los profesores cómo utilizar la inteligencia artificial, porque es una herramienta indispensable ya para nuestra vida cotidiana. Y algo muy importante, reformar lo que es el FOMAC. Quienes son docentes sabrán qué es esto. ¿Qué es el FOMAC? Es el sistema de salud de los maestros, porque hoy los profesores sufren meses para que les den una cita médica o un medicamento por culpa de la corrupción en esos contratos. Entonces, el plan propone limpiar ese sistema para asegurarles una salud digna a cada maestro. Ahora bien, aquí ustedes siempre han escuchado que las propuestas de Sergio Fajardo son reales, porque muchas veces prometen propuestas que se quedan todos con la boca abierta y dicen, bueno, yo voy a votar por este candidato porque esas propuestas son
buenísimas, así como pasó hace 4 años. No, aquí se quiere propuestas reales. Y por eso todas las propuestas que les mencioné anteriormente, les voy a explicar a continuación de dónde va a salir esa plata y cómo se van a cuidar esas propuestas, para que esto no se quede en promesas falsas, en chorro de baba, sino que el plan explica, más bien dicho, 3 mecanismos financieros. Primero, menos burocracia y más inversión. El Ministerio de Educación gasta muchísima plata en oficinas y en contratos en Bogotá, y eso hace que la educación sea deficiente. Entonces, el plan propone congelar esos gastos y duplicar el presupuesto de inversión en calidad, que va directo a las escuelas, por ejemplo, del campo, de los pueblos. Entonces, así, teniendo ese ingreso, se van a arreglar los techos, mejorar los baños, invertir en laboratorios, salas de informática, bueno, todo lo que ustedes se puedan imaginar, y mejorar la tecnología en cada colegio. Segundo, guerra a la corrupción regional. Aquí es algo muy importante. Las mafias políticas locales suelen robarse la plata de la comida de los niños, que se llama el PAE, o de los contratos de construcción, por ejemplo. Entonces, el plan va a usar tecnología y datos abiertos para que cualquier ciudadano pueda ver en Internet en tiempo real en qué se está gastando cada peso de la educación en su municipio. Y por último, alianza con los empresarios. Van a llegar a todo el país el modelo de los comités Universidad de Empresa Estado, que ya funcionó cuando fue Fajardo gobernador de Antioquia. La idea es que con los empresarios puedan ayudar a financiar proyectos y se comprometan a recibir a los estudiantes para que se hagan sus prácticas y se queden trabajando. Entonces, eso sería como tal el plan de gobierno de Sergio Fajardo en cuanto a la educación. Y pues ya como para concluir, les podría decir también pues que el plan de gobierno en palabras sencillas de Sergio Fajardo y Edna Bonilla consiste en diseñar una ruta segura para la vida de los colombianos a través del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología. No promete regalar títulos universitarios como lo hacen muchos gobiernos por decreto, sino armar un sistema serio donde el Estado colombiano cuide de cada niño, cuide la nutrición de cada niño, le dé un colegio digno con tecnología, se reforme el ICETEX para que no lo asfixie y capacite así a los profesores de los colegios y también obviamente de las universidades para que se adapten a las nuevas necesidades que tienen los jóvenes y las señoritas en los diferentes entornos educativos. Entonces, como les mencioné, este es un plan estructurado, no para ganar las próximas elecciones, sino también para transformar el país a largo plazo y así nuestras futuras generaciones puedan tener un país digno y vivible, habitable, digno de cada colombiano y cada colombiana. Entonces, con eso concluyo el plan de gobierno en cuanto a la educación. Ahora pasamos al plan de gobierno de la seguridad, algo que nosotros todos los días hablamos. Colombia está cada vez más inseguro, pero ¿qué es lo que promete Sergio Fajardo? Bueno, entonces aquí vamos a hablar del famoso Plan Guardián. Entonces el plan de gobierno comienza aquí con una crítica, miren ahí están las cifras, muy fuertes sobre el estado actual de la seguridad, que no se ha preocupado en nada en cuanto a la seguridad colombiana, argumentando que las instituciones encargadas de protegernos como la policía, el ejército, se han debilitado mientras los criminales se han fortalecido. Entonces miramos esa relación, que entre más criminales, menos militares, entre más militares, menos criminales, pero lastimosamente hoy tenemos más guerrillas, más narcotráfico, más violencia y menos seguridad pública. Entonces, aquí nos habla sobre el debilitamiento que ha venido teniendo la fuerza pública. El documento que les estoy presentando señala que durante el gobierno actual se retiró más de 90 generales y almirantes, lo que dejó a las instituciones sin líderes experimentados y sin líderes que dirijan a los nuevos militares, nuevos policías, pues no estamos haciendo nada. Además, según cifras de la Procuraduría que cita el texto, el pie de la fuerza de los militares se redujo drásticamente en 76.486 efectivos, un bajón del 31%. Esto ha afectado gravemente la capacidad para reaccionar en tierra, mar y aire. También otro problema muy importante es el crecimiento desmedido de los grupos ilegales. Mientras la fuerza pública disminuye, las organizaciones criminales crecieron entre 2022 y 2025. Aquí nos menciona, por ejemplo, miren, el Clan del Golfo. En el 2022
antes de Petro tenía 4.099 integrantes y hoy en el 2025 nos encontramos con 9.840 miembros del Clan del Golfo. Ha aumentado el 140% de los integrantes del Clan del Golfo. Y no solo pasa con ese grupo terrorista, sino con todas las guerrillas o grupos al margen de la ley. El ELN ha aumentado un 15%, las disidencias de las FARC un 85%, las disidencias de Iván Mordisco, el EMC y el MB un 273%. Miren eso, de 1.800 a 6.900 integrantes, algo preocupante. Entonces, ese es algo que nosotros debemos preocuparnos, cómo acabar con eso. También algo que nosotros lo miramos en nuestros barrios, en nuestras veredas, bueno, donde ustedes vivan, que es el aumento de los delitos cotidianos. Aquí el documento argumenta que el ciudadano de a pie queda desprotegido porque no hay policía, no hay ejército. El homicidio a nivel nacional subió a 14.788 casos, según Medicina Legal, en 2025. Los secuestros extorsivos se dispararon un 238%, la extorsión subió un 24,4%, los delitos sexuales contra las mujeres aumentaron un 19% y la violencia intrafamiliar un 18,3%. Entonces, las zonas más golpeadas que prioriza este plan de gobierno son el Catatumbo, el Cauca, Guaviare, Chocó y el sur de Bolivia. Ahora sí, pasemos a las propuestas. ¿Qué es lo que se quiere hacer para acabar con la inseguridad? Y aquí pues ya vamos a hablar lo que es el Plan Guardián. Entonces, para solucionar esta crisis, Sergio Fajardo propone 3 grandes ejes de acción enfocados en recuperar el orden y fortalecer las instituciones. El objetivo primero es recuperar el control del territorio. Consiste en volver a llevar la presencia del Estado a los lugares donde hoy mandan los grupos ilegales. Sus puntos principales son: primero, cambiar las reglas de juego con los grupos armados. Se propone desmontar el modelo de negociación que existe actualmente, que se llama la paz total, que, como dice Fajardo, es el caos total. Los diálogos solo se harán si hay condiciones claras. Los criminales deben frenar las economías ilegales y dejar de atacar a la población y a la fuerza pública. Se erradicará una ley de sometimiento real y se continuará con la implementación del acuerdo de paz del 2016 con quienes sí cumplieron. También volver a activar los comandos especiales. Desde el primer día de gobierno se reactivarán los comandos de operaciones especiales y las fuerzas de despliegue contra estos grupos armados, como el COPES en la policía, equipándolos con alta tecnología, aviación táctica y la inteligencia militar. Otra cosa que es muy importante, quitarle la plata a las mafias, porque hay rentas criminales, porque el plan argumenta que para acabar con la violencia hay que quebrar el negocio. Se va a trabajar junto a la Fiscalía y a la Unidad de Transformación Financiera para perseguir el lavado de activos, frenar el contrabando y decomisar la droga en puertos y carreteras. Por ejemplo, en las fronteras nos encontramos con algo que es preocupante. Por ejemplo, en Nariño, en la frontera entre Colombia y Ecuador, seguramente en Cúcuta y Venezuela, también las fronteras, miramos lo que es el contrabando, algo que se mira y lo normalizamos, pero no, eso es algo preocupante. Tanto el contrabando es lo que lleva muchas veces a la violencia en las fronteras. Entonces se va a atacar la cadena del narcotráfico, prohibiendo de raíz los precursores químicos, como el permanganato, que es algo que produce la droga, y aplicando aspersión donde sea necesario. Frente a la minería ilegal, también un tema muy importante, como en la Amazonía, se perseguirá a las grandes mafias, pero se ayudará a formalizar a los mineros artesanales. Ese es el objetivo primero. Ahora, el segundo objetivo, garantizar la seguridad urbana y rural de la mano de los gobernadores y alcaldes. ¿Qué es lo que se quiere aquí? Este punto busca coordinar esfuerzos directamente con los alcaldes y gobernadores desde el 7 de agosto, creando el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. El plan Ciudades Más Seguras se propone meter 50.000 nuevos policías a las calles, mejorar la investigación criminal para que denunciar sea más fácil y construir 5 nuevas cárceles con 20.000 cupos cada una, mediante alianzas público-privadas. También aquí la guerra directa a la extorsión y el secuestro. El plan de gobierno contra la inseguridad plantea usar inteligencia artificial, por ejemplo, preventiva y analítica de datos para agilizar las investigaciones criminales. Se van a intervenir de forma permanente las prisiones del país para bloquear las llamadas con las que se coordina la extorsión en las cárceles, y la línea 165 va a evolucionar para captar datos en tiempo real junto con un ciber en el Gaula. Porque pues de qué nos sirve tener muchos prisioneros en la cárcel si desde allá se pueden comunicar y seguir amenazando, matando, extorsionando a la gente. Pues no estamos haciendo nada.
algo que es muy importante y delicado, que es proteger de verdad a las mujeres y a los niños. Se va a crear un grupo especial para atender la violencia contra las mujeres y vigilar el riesgo de feminicidios. También se les dará más presupuesto y capacidad humana a las comisarías, de familia, a la línea 155 y a las oficinas que investigan el abuso sexual infantil, y así poder garantizar esa seguridad a la mujer y al niño. Y tercero, el objetivo 3, garantizar la seguridad de las fronteras colombianas en contra del crimen organizado transnacional, lo que les mencionaba anteriormente, porque muchos de los delitos en Colombia, como el narcotráfico, el contrabando, se coordinan con mafias de otros países. Entonces el plan propone recuperar las alianzas internacionales. El documento nos afirma que hoy en día muchas agencias de inteligencia extranjeras no le están pasando información al gobierno colombiano. La propuesta es establecer esas relaciones desde el primer día para compartir datos militares, policiales y judiciales. Por ejemplo, tener una alianza entre el gobierno colombiano y el gobierno ecuatoriano, que los dos se pongan de acuerdo para acabar con estas bandas criminales, que tanto el gobierno colombiano y el ecuatoriano se pasen sus datos, digan, bueno, estas bandas criminales son las que nos están afectando, unámonos para acabar con la delincuencia en las fronteras. También nos dice el bloque regional, crea un programa de cooperación con Panamá, Ecuador, Brasil, México y Perú, buscando que países aliados ayuden a financiar la lucha contra el multicrimen. Y por último, la vigilancia en los ríos y nuestros mares, crear o fortalecer, más bien dicho, los sistemas de vigilancia e inteligencia costera y fluvial para desarticular las lanchas y rutas que usan los criminales. Entonces, teniendo en cuenta estos objetivos, pues también pasamos ya a las propuestas concretas, el fortalecimiento y tecnología para la fuerza pública. Finalmente, el documento explica cómo se va a lograr todo esto operativamente. Primero, la inversión y mantenimiento, invertir dinero en arreglar y modernizar los equipos actuales de los soldados y los policías. Segundo, tecnología antidrones. Se comprará un escudo antidrones y se avanzará en el uso de esta misma tecnología para que la fuerza pública recupere la ventaja aérea frente a los grupos armados. Tercero, limpiar la inteligencia del Estado. El plan propone reestructurar por completo el DNI, que es la Dirección Nacional de Inteligencia, para que funcione como una entidad preventiva que proteja el país y no esté al servicio del líder de turno. Y por último, más hombres y reentrenamiento, mejorar las convocatorias para incorporar nuevos miembros y crear ciclos de reentrenamiento constante para que los uniformados estén mejor preparados y así nuestra fuerza pública, el ejército, la policía, pueda llegar a cada rincón del país y protegernos, pero de una forma eficaz. Entonces, con esto damos por finalizado al plan de gobierno en cuanto a la seguridad, que es el Plan Guardián. Entonces, no sé cómo se sienten, van muy bien. Ya para continuar con los siguientes planes de gobierno, que es el de cero corrupción y el programa de gobierno Adelante con la Salud. Bueno, entonces le damos la palabra a nuestro compañero Juan Lozano, quien nos va a compartir el plan de gobierno de cero corrupción y Adelante con Salud. Muchas gracias, Samuel Lucero. Me presento. Muy buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Juan José Lozano Rojas. Soy docente para preparar a los muchachos para que puedan ingresar a las universidades y soy estudiante de medicina en la Universidad del Valle. Muy bien. Primero me gustaría dar una pequeña introducción a todos ustedes sobre pues, la situación tan crítica en la que nosotros nos encontramos actualmente con lo que respecta con los temas de salud y corrupción. Primero vamos a hablar sobre la corrupción, les voy a dar un pequeño abrebocas principalmente sobre este tema que lastimosamente ha atacado de forma muy violenta y de una forma bastante impactante a nuestro país durante bastantes años. No estamos hablando solamente del gobierno en el cual nosotros nos estamos encontrando actualmente, sino que es un problema que viene de muchos años atrás, en donde los índices de inseguridad, de secuestro, de corrupción, de mafias y demás, lo único que hacen es seguir aumentando y ahora de una forma más desmesurada. Entonces, ¿qué me gustaría primero hablar con ustedes? Tenemos un problema de seguridad nacional bastante grave en Colombia, que ahora la corrupción ha dejado
de ser un delito común para ahora convertirse en una amenaza a la seguridad del Estado. Esto es bastante preocupante, muchachos, y pues a todos los integrantes de esta reunión, debido a pues que lastimosamente esto nos afecta directamente a todos los colombianos de nuestra nación. Nuestro queridísimo candidato a la presidencia, Sergio Fajardo, junto con Edna, la vicepresidenta, la candidata de vicepresidencia, están planeando en trabajar esto de una forma muy eficaz, muy medida y de una forma bastante razonable que realmente podría estar aplicándose dentro de una realidad. Para que tengan una pequeña idea de cuál es la situación en la que nosotros nos estamos afrontando en este momento, es que entre 2010 y entre 2023, es decir, 13 años, más de 95 billones de pesos fueron perdidos por la corrupción. Para que ustedes puedan tener una idea, una pequeña idea de qué cantidad tan grande significa 95 billones de pesos, con esta cantidad de dinero se podría haber construido 79 acueductos para zonas rurales que no tienen acceso fácil al agua potable, o hasta incluso podría haber sido utilizado ese dinero para dotar y construir 95 universidades públicas regionales que habrían podido haber impulsado la educación en todos sus aspectos. Recuerden que dentro de la anterior intervención que hizo mi compañero Samuel, la educación es clave para nuestra nación, es nuestra única salida para salir de lo convencional, para ser un país mucho más progresista y avanzado en todos los aspectos de los que podamos imaginar. Otro dato bastante curioso, que es sobre la impunidad que tienen estos delincuentes. Entre el 2010 y el 2025, es decir, 15 años, un lapso de 15 años, se han pasado de 10.000 casos de corrupción a 20.000 casos de corrupción. Se ha duplicado en un lapso de 15 años, que realmente para la historia de nuestro país es un periodo de tiempo bastante corto. Lo más grave de esta situación es que el 90% de estos casos no han recibido una condena o un castigo por el mal y el daño que han hecho a nuestra región. Entonces, ¿cuáles son los compromisos que tiene nuestro queridísimo candidato y nuestra queridísima candidata a la gobernación de este país? Es que desde el día 1 se va a tratar de acabar con el escepticismo que tiene la comunidad, que tiene el país, sobre el modelo de acción que va a tener nuestro presidente, o bueno, nuestro grupo presidencial, pues que va a ser conformado por Sergio Fajardo y por Edna. Va a ser promover 3 proyectos de ley, obviamente dictados al Congreso, los cuales van a ser la ley de hobby y cabildeo. Estas leyes principalmente se van a estipular o se van a instaurar con el principal motivo de evitar de que los intereses privados, ya sea de empresas privadas, entidades privadas en general, tengan alguna clase de influencia dentro de las decisiones públicas, porque mi gente, todos nosotros somos conscientes, y no es secreto para nadie, que el sector privado tiene bastante incidencia e influencia dentro de las decisiones que se toman dentro del país, no solamente en decisiones con lo que respecta a economía, sino que también a educación, a salud, en todos los factores que ustedes se podrían llegar a imaginar. La otra ley que se está tratando de impulsar y que se va a impulsar si nuestros queridísimos candidatos llegan a ser electos, es la ley de protección e incentivos a denuncias. ¿Qué es lo que está tratando de, digamos, promover esta ley? Es la total impunidad y protección a aquellas personas que denuncien o que reporten actos de corrupción. No es secreto para nadie, es totalmente conocido para todos nosotros que lastimosamente nos encontramos dentro de un país que la persona que trata de hacer un cambio, que trata de denunciar una injusticia o un daño, no solamente a su persona, sino que también a la comunidad, lastimosamente termina siendo objetivo de muchos males, de muchos peligros, debido a que no se quiere, como digamos, destapar la verdad para que todo el mundo sea consciente y pueda ver qué es lo que está sucediendo realmente en nuestro entorno. Esa es la segunda ley. Y vamos por la tercera, que es la ley para eliminar beneficios y rebajas de pena. Aquí la situación es de que a los corruptos se les garantice totalmente el pago de sus penas,
que realmente reciban un castigo por el daño que han generado, por las acciones que han tomado y sobre todo por el beneficio lucrativo que han tenido no solamente con el país, sino que con sus integrantes, con la ciudadanía. Personas que honestamente pagan sus impuestos, que honestamente trabajan, que honestamente asisten a reuniones, que tratan de hacer política y demás, la gente va a tener este derecho de poder tener justicia y que las personas que realmente hayan quedado impunes de actos de corrupción, que realmente nos dimos cuenta que son más del 90% de personas que quedan impunes, realmente reciban su condena y no quede, por así decirlo, tapado todos estos actos de lastimosa injusticia. Entonces, ahora vamos a hablar sobre las fuerzas de tarea y el congelamiento de activos. Cuando estos individuos que están siendo acusados y que están en procesos por corrupción, se les va a tener un trabajo directamente administrado por la Fiscalía General de la Nación, en donde se va a hacer la unidad de congelamiento urgente de activos. ¿Qué es lo que significa esto? Que todo el dinero, que todo, digamos, movimientos, actividades y demás que tenga por fuera de su proceso van a estar totalmente congelados, ya que gracias a las presuntas sospechas de corrupción, ese ya vendría a considerarse un ingreso sucio que no podría ser admitido legalmente. Entonces, es lo que se está proponiendo para que pare de una vez este problema que está amenazando gravemente a la integridad y a la sanidad de nuestra nación. También se va a trabajar con la auditoría a entidades de alto riesgo. ¿Qué es lo que significa esto? Que se va a vigilar estrictamente a entidades como el IMPEC, USPEC, Ecopetrol, la nueva PS, el programa FOMAG y pues los programas de vías terciarias. ¿Con qué, digamos, se está tratando? ¿Qué es lo que se busca con esta propuesta? Principalmente de realmente llevar cuentas claras y totalmente transparencia de las actividades y de los procesos que están llevando todas estas entidades, porque ya hemos sido conscientes que durante los últimos años se ha generado bastantes deudas, bastantes desfalcos y bastantes problemas financieros con estas entidades, lo cual ha afectado gravemente a la comunidad y a la nación. Así que esto se hace principalmente con el motivo de darle un entorno mucho más justo a la comunidad, y no solamente a la comunidad, sino que a las personas que aspiran a más. Y, y el penúltimo, pues, propuesta sobre cero corrupción, cero impunidad, sobre el programa, es sobre la persecución a grandes evasores. No es misterio, no es secreto para nadie que realmente con lo que estamos viviendo actualmente, con la cuestión de evasión de impuestos, nos encontramos en una situación donde las personas que justamente y que honestamente pagan sus impuestos y realmente rinden cuentas al Estado de lo que están gastando y de cuánto dinero tienen, hay muchas personas que evaden estos impuestos gracias a los muchos agujeros políticos, o bueno, agujeros legales que tiene nuestra Constitución y nuestra forma de gobierno. Muchas personas se han metido por estas vías para evitar pagar y rendir cuentas reales al Estado para seguir haciéndose más ricos a costa de las personas que sí están rindiendo cuentas de lo que están haciendo con su dinero, con sus ingresos, con sus negocios, etc. ¿Qué es lo que propone esta, pues, valga la redundancia, propuesta? Es que se va a hacer una vigilancia activa y exhaustiva a los 100 grandes inversores de impuestos, a los 100 grandes evasores de impuestos del país, con el fin de ¿qué? De estudiarlos, tener en cuenta cómo trabajan y de esta forma seguirlo aplicando de una forma mucho más amplia. Y por último, vamos a, a trabajar con el candidato a la presidencia, Sergio Fajardo, y a la vicepresidenta Edna, una propuesta bastante benefactora para el sistema de funcionamiento del gobierno, que será de que se publicarán la lista de los 30 proyectos de inversión más importantes del país para hacerles un seguimiento milimétrico y público. ¿Para qué? Para que todos nosotros podamos consultar a tiempo real y pues de una forma totalmente activa en qué se está yendo todo el dinero que supuestamente el Estado está invirtiendo en estos proyectos. No solamente el dinero
del gobierno, sino que también del dinero de nosotros como ciudadanos que estamos aportando con tantos impuestos que se nos han puesto. ¿Qué se está haciendo realmente con ese dinero? Si es realmente para beneficiarnos a nosotros como país o es para beneficiar a unos pocos como individuos. Entonces, eso vendría siendo la situación sobre sobre la lucha de anticorrupción, que es cero impunidad y cero corrupción. Ahora vamos a pasar con el segundo pilar, que es sobre el nuevo orden del sistema de salud, que se llama Adelante con la Salud. Este pilar es bastante importante para nosotros los colombianos y para pues el gobierno, principalmente porque ya somos conscientes de la situación tan precaria y tan compleja en la cual nos estamos encontrando a día de hoy con el sistema de salud. No se están entregando medicamentos, no se están dando citas, no se están atendiendo a las personas, se están posponiendo muchas entregas, se están posponiendo muchas citas, se han cambiado bastantes centros de reclamación de medicamentos, de toma de citas, así que realmente nos estamos encontrando en un sistema de salud donde lamentablemente la gente está pereciendo en ese intento de conseguir algo que es un derecho, más no es un privilegio. Así que, a diferencia de muchas propuestas radicales que pues están evidenciando en torno a este problema que tiene muy impactada a nuestra queridísima Colombia, es que las propuestas de Fajardo realmente son realistas, están totalmente de la mano con nuestra realidad y tienen una visión mucho más lógica que muchas de las otras propuestas que se están presentando. Así que, ¿cuál va a ser el plan? Durante los 100 primeros días de gobierno de nuestro futuro, si Dios lo permite, presidente Fajardo y vicepresidenta Edna. Es sobre el puesto de mando presidencial. ¿Qué se va a trabajar aquí? Va a ser un proceso enfocado en garantizar el acceso a la salud, priorizando las regiones con mayores inequidades históricas como Cauca, Chocó y Catatumbo, que para todos nosotros no es ningún secreto, no es ningún dato oculto, que lastimosamente estas regiones de nuestro país son una de las más afectadas por la inaccesibilidad, por la inseguridad y hasta incluso por la falta de progreso dentro de ellas. Así que primeramente se va a tener en cuenta estas regiones para tratar de hacer un cambio verdadero y que un mayor porcentaje de la población colombiana tenga posibilidad de acceder a la salud, que no es un privilegio, muchachos, es un derecho. Se va a hacer un recálculo de la UPC, que la UPC es la unidad de pago por capitación, el cual ahora es insuficiente y se ordenará su reestructuración para inyectar liquidez al sistema y frenar la crisis financiera. Esto con el fin de que realmente se van a utilizar los impuestos, se va a utilizar el dinero del Estado, del gobierno, para generar una mayor fluidez dentro del sistema de salud, para que haya mayor entrega de medicamentos, mejor atención y mucha más fluidez. Se va a trabajar una auditoría externa. ¿Qué viene siendo esto? Se ordenará una auditoría independiente a las EPS que se encuentren intervenidas y al FOMAG para asegurar la transparencia de los recursos. ¿Qué quiere decir? Se generará una entidad aparte para que sea posible la administración totalmente transparente y adecuada de todos los fondos que se están implementando para el desarrollo de estas propuestas y de la reconstrucción del sistema de salud, que lamentablemente se encuentra en una situación muy delicada. Bueno, con eso podríamos continuar de cuáles serían las reformas estructurales y de financiamiento, que serían las propuestas de fondo. Principalmente sería una inyección de recursos, que se proyecta una reforma que garantice 15 billones de pesos corrientes más para la salud.
Es una suma totalmente realista, una suma totalmente necesaria y requerida para solucionar un problema que ha estado dañándonos lentamente. ¿Qué se va a hacer? Van a haber nuevas fuentes de financiación sin afectar a los más pobres, que somos que la mayoría de la población colombiana que paga impuestos, que trabaja honestamente y demás. Se diversificarán los ingresos del sistema mediante la destinación específica de los impuestos saludables vigentes. Un nuevo impuesto a los vapeadores que cabe aclarar que son muy dañinos para la salud, esto para concientizar más a la comunidad. El IVA a los juegos de azar en línea que generan muchos trastornos, no solamente psicológicos, sino que también físicos, y un incremento del 0,5% en las cotizaciones exclusivamente para individuos de mayores ingresos. ¿Qué quiere decir? Que si a los ojos de la DIAN, ustedes o usted o quien sea gana más de cierta cifra, usted deberá pagar, contribuir con su granito de arena para hacer de este país un lugar mejor. No se le quitará todo, pero se le impondrá un pequeño impuesto. ¿Para qué? Para que siga creciendo este proyecto que se tiene en mente. Se va a hacer un saneamiento de deudas con hospitales. ¿Qué quiere decir? Que con las entidades que se tenga deudas, el Estado tenga deudas con estas entidades, se irá pagando de una forma claramente controlada, administrada y óptima. ¿Para qué? Para que el sistema vuelva a funcionar y hasta incluso de mejor manera de lo que estaba haciendo hace unos cuantos años. Se va a hacer un salvamento de la nueva EPS. ¿Qué significa esto? Se capitalizará la nueva EPS y se nombrará un interventor de alto nivel para proteger el servicio de sus más de 14 millones de afiliados. Muchachos, 14 millones de afiliados significa un porcentaje bastante grande a nivel de la población general colombiana. Y que esto pueda arreglarse siendo administrado por una entidad totalmente transparente y justa y directa, podrá ayudarnos a tener un mejor sistema del que jamás hayamos podido, con el que jamás hayamos podido imaginar. Por otro lado, también tiene que ser algo muy claro y algo bastante objetivo, que es la dignificación del personal de la salud. Mi gente, no solamente es de ir a la clínica, los medicamentos y ya, sino que también las personas que nos atienden y que se preocupan por nosotros para que estemos bien, merecen un trato digno, un salario digno y una compensación conforme a lo que ellos desempeñan, que es una labor, si no es una de las más importantes, si no es la más importante, una de las más importantes para que nuestro país funcione de forma adecuada. ¿Qué vendría siendo esto? Fin a los retrasos de los pagos. Mi gente, esto es algo bastante redundante en muchas situaciones, de que al personal de la salud, lastimosamente, en muchos lugares se les retrasan los pagos, se les trata mal, no tienen buenas condiciones, la infraestructura está muy deteriorada y por ende a veces la atención no puede ser óptima o no puede ser como la espera la comunidad. No es culpa del personal, es culpa de la poca seriedad y de la poca coordinación de estas entidades. Y otro punto será la de la contratación digna, que realmente se generarán contratos dignos para las personas que se dedican a la salud, que realmente les remuneren todo el trabajo que ellos desempeñan y de igual forma que tengan una seguridad laboral. Y ahora, para finalizar con el apartado de Adelante con la Salud, vamos a hablar sobre el enfoque preventivo y regional. ¿Qué significa? Que se implementará una canasta preventiva per cápita que financiará evaluaciones de prevención según el ciclo vital de la persona, el cual, o sea, todo esto será totalmente asequible y será un derecho para todas las personas que necesiten, ya sea vacunaciones, citas para revisar su salud mental, tamizajes de cáncer de mama, que es una situación bastante delicada, no solamente a nivel global, sino que en muchos sectores de nuestro país.
exámenes sobre el cérvix, la próstata, etcétera. Muchos exámenes que deben ser obligatorios y que deben ser un derecho para nosotros los colombianos para mantener la salud a flote. Y pues, por último, se potenciará la telesalud y la salud digital, que es una propuesta bastante atractiva para lo que viene siendo la actualidad, que sería principalmente que la gente pueda acceder a la salud, gente que no tiene la oportunidad de acceder a una clínica cercana, a un puesto de salud, a un centro de salud, y que viven muy lejos de estos lugares o que no tienen la posibilidad de acercarse a estos espacios, que puedan gestionar y que puedan revisar todos sus trámites, sus condiciones y demás, que puedan ser atendidos en línea hasta donde se permita por un especialista en la salud, por una persona totalmente calificada y óptima para que pueda ser tratada. Y con esto podríamos terminar el apartado de adelante con la salud. Esto vendría siendo el cero impunidad, cero corrupción y adelante con la salud de nuestro futuro presidente Sergio Fajardo y nuestra futura vicepresidenta Edna. Así que muchas gracias por su atención y a continuación seguiremos con las demás propuestas de nuestros candidatos a gobernar nuestro país. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, Juan Lozano. Vamos a continuar con dos propuestas que son muy importantes para Colombia, que es la propuesta para la infraestructura y la propuesta para la tecnología con nuestro compañero Samuel Medina. Hola, muy buenas noches. Me presento, soy Samuel Medina, soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, el día de hoy pues les voy a estar proponiendo, mostrándoles a ustedes explicándoles la propuesta de la infraestructura que ofrece el profesor. Listo, vamos a comenzar. Samuel, si puedes ir pasando por las diapositivas de 1 a la 4, por favor. Vamos comenzando con una apertura, ¿sí? Listo. Nosotros no estamos, el profesor no está aquí para simplemente hablar de obras, sino que prácticamente viene a conectar vidas. La visión del profe es simplemente algo muy pero que muy claro, y es que, ya previamente ha mencionado, la infraestructura tiene que ser un medio para abrir oportunidades. Entonces, Bueno, yo creo que tuvo unos problemitas de conexión, entonces pues le voy a complementar hasta que se va conectando nuestro compañero Samuel Medina, ya que pues yo creo que en su barra tuvo unos problemitas de conexión, pero pues aquí no vamos a perder mucho tiempo también en esto. Entonces nuestro compañero Samuel Medina nos estaba hablando sobre los ejes estratégicos de la propuesta para la infraestructura, algo que es muy importante, ya que en Colombia nos encontramos con unas calles, con unas vías deplorables, condiciones que muchas veces obstaculizan al campesino de a pie, al indígena, al estudiante, a que pueda salir adelante, a que vaya a comerciar sus productos, a que el estudiante pueda ir al colegio, a que pueda ir a la universidad.
Entonces, el plan de infraestructura tenemos que ponerle mucho cuidado porque si no tenemos vías, no tenemos ya lo que les había mencionado en educación, colegios dignos, pues difícilmente vamos a tener una transformación de verdad en Colombia. Entonces, aquí se nos plantean 3 ejes estratégicos. El primero, lograr una infraestructura para la competitividad, consolidando eficientemente los corredores logísticos de manera sostenible. Entonces, con los corredores logísticos, pues hace referencia a esa infraestructura de competitividad, que tengamos mejores, como les mencioné previamente, vías, colegios, todo eso. Conectar las regiones olvidadas, porque como ustedes sabrán, todas las regiones, unas más que otras, tienen peor condición en cuanto a la infraestructura. Nos dice aquí cómo complementa los planes de ordenamiento productivo y a la presencia del Estado. Entonces, el Estado debe ser o debe estar, más bien dicho, presente en todas las regiones olvidadas históricamente por el Estado colombiano, para que así tengamos una mejor vida digna para los y las colombianas. Tercero, financiar los proyectos de infraestructura del país en momentos de una aguda crisis fiscal. Entonces, actualmente pues Colombia está pasando por una crisis fiscal, un problema de pronto económico y de pronto pues obviamente es imposible decir, bueno, en 4 años vamos a solucionar todos los problemas en cuanto a infraestructura, crear colegios, pavimentar las vías, las calles, no. O sea, pues no se puede eso, pero sí un gran avance en 4 años, para que después de esos 4 años, cuando Fajardo termine la presidencia, haya un país más habitable. Para que así los y las colombianas se sientan mejor y así se siga cada vez transformando después de esos 4 años, se siga complementando para llegar a la perfección que ya sería pues todos las propuestas en cuanto a la infraestructura y todo eso. Nos dice qué encontramos y para dónde vamos. Competitividad, bueno, eso ya explicamos, los corredores logísticos, miren, aquí nos plantea pues el mapa de Colombia, todos los corredores logísticos donde se deben conectar varios departamentos, varias ciudades. Por ejemplo, en el caso de Tumaco nos muestra un corredor logístico que transita por el Cauca, por Cali, algo muy importante. Miren, este mapa me parece muy importante para los corredores logísticos, pues se llaman calles o vías, como le quieran llamar, pero son logísticos porque aquí Fajardo lo que está planteando es que estas calles se conecten los departamentos que más necesidades tienen. Aquí miramos, por ejemplo, el mismo caso, desde Tumaco hasta Ibagué, un puerto que conecta una ciudad, en el caso de Tolima, algo muy importante. La priorización de infraestructura para la competitividad. Entonces, proyectos fluviales, algo muy importante, el corredor logístico, por ejemplo, en el río Meta. Mira, aquí miramos el río Atrato y San Juan, río Magdalena, canal de dique, plan de gobierno integral de la Mojana, perdón. Ustedes pues en sus diferentes regiones ya habrán visto pues sus diferentes regiones fluviales, todo eso, que necesitan la infraestructura, necesitan que el Estado esté presente ahí. Continuamos. Estado actual, proyectos férreos, también continuar con todos los avances que se tenga, pues en cuanto pues, a todo lo que tenga que ver con los ferrocarriles. Nos dice aquí tren de Catatumbo, corredor La Dorada, bueno, y así, pues ustedes ya pueden consultar también el plan de gobierno, todos los problemas en cuanto al sistema férreo, por así llamarlo, que es muy importante para que el comercio en Colombia se pueda conectar entre las mismas regiones, la región andina, la región del Pacífico, la región de la Orinoquía, las diferentes ciudades, los diferentes departamentos, todo eso. Entonces, es muy importante que se siga consolidando los proyectos férreos. Proyectos aeroportuarios estratégicos, El Dorado, aeropuerto, bueno, fortalecer también los aeropuertos. Nosotros tenemos el mejor aeropuerto de Latinoamérica, que es El Dorado. Sin embargo, tenemos muchos aeropuertos que se necesitan tener una mejor calidad. En ciudades que son pequeñas, eso no quiere decir que los aeropuertos tengan que ser con mala calidad, no. Que los aeropuertos, las aerolíneas puedan llegar a las diferentes ciudades en condiciones óptimas. Bueno, los corredores carreteros, también la vía Bogotá-Villavicencio, todas las que nos menciona aquí, las carreteras, pues que se puedan conectar para que haya también ese comercio entre el mismo territorio, entre el mismo país, algo que es muy importante. Vías terciarias, 200.000 kilómetros, perdón, 20.000 kilómetros. El país necesita priorizar al menos
20.000 kilómetros en vías terciarias. Y obviamente pues Fajardo le apuesta a que haya las vías primarias, secundarias y terciarias que son muy necesarias para Colombia, que aún Colombia no las tiene. Bueno, corredores portuarios ya mencionamos, integración, nuestras regiones olvidadas. Entonces aquí miramos que el Catatumbo, que el Cauca, que el Chocó, eso lo miramos que históricamente han sido olvidados por el Estado colombiano. Queremos que se cambie esa dinámica. Bueno, el Catatumbo nos dice la importancia estratégica. Propuesta terminar la transversal del Catatumbo y mejorar sus conectores productivos. Nosotros hemos mirado que en las noticias el Catatumbo, pues bueno, anteriormente se encontraba en un conflicto de violencia, pero miren, pues que en el Catatumbo no solo es ese problema de violencia, sino también la raíz de por qué se da la violencia en estos sectores, como en el Catatumbo, en el Cauca, porque son regiones olvidadas, sobre todo el Catatumbo. No tenemos calles, no tenemos colegios, no tenemos hospitales de calidad, entonces pues la violencia se va a seguir agudizando. Asimismo en el Chocó, en el Cauca. Integración, bueno, esto ya lo miramos, también los corredores logísticos, que es algo muy importante, y cómo consolidar estos dos ejes. Presente, índice de desempleo logístico. En 2018 Colombia había tenido una calificación de 2.94 en la medición hecha en 2023. Descendimos 8 puestos, 2.90 sobre el quinto. Estamos rasados al promedio. De cada 100 pesos recaudados en ventas, una empresa debe destinar 15.6 pesos en sus costos logísticos, mientras el promedio de la OCDE es solo del 6%. Entonces, ¿qué es lo que quiere Fajardo? Vamos a reducir el costo logístico, un dígito apuntando a reducir, que cada vez el desempeño logístico vaya aumentando, que tengamos mejores carreteras o conectores logísticos, como los había mencionado previamente. Institucionalidad. El país había iniciado un proceso de transformación de infraestructura que se había conservado pese a los cambios de gobierno abandonado en este cuatrienio. Acción Fajardo, las personas mejor preparadas ocuparán los cargos relevantes en las entidades de transporte, pues nosotros necesitamos que se haga por meritocracia, no solo en las alcaldías, gobernaciones, sino en todas las entidades, como en este caso, pues de infraestructura, de carreteras férreas y todo eso. Resultados de gestión de infraestructura en Medellín y en Antioquia. Las personas que son de Medellín, los invito, o quienes visitan a Medellín, los invito a que se den una vueltica por Medellín y van a ver que muchas obras llevan el nombre del doctor Sergio Fajardo, porque el doctor Sergio Fajardo le cumplió Medellín y Antioquia. Ha construido, o bueno, construyó muchísimos parques educativos, colegios, bibliotecas, muchas cosas para aportarle a la educación. Recordemos que antes de la alcaldía de Sergio Fajardo, Medellín apenas venía reconstruyéndose después de ese periodo de violencia por el cartel de Medellín. ¿Qué es lo que hizo el doctor Fajardo? Apostarle a la educación, porque con la educación todo se cambiará. En este caso, nos habla de la gestión en infraestructura. Le apostó a los centros educativos, a los colegios, todo eso. Entonces aquí miramos, los invito también pues a leer detalladamente eso y así vamos a continuar con los siguientes planes de gobierno y con estas propuestas tenemos el plan de gobierno Adelante con Infraestructura. Entonces ahora le damos paso a nuestra compañera Dana Torres, que nos compartirá su explicación en cuanto a la presentación, plan de gobierno para las mujeres y para la cultura colombiana. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dana Giselle Torres Butello. Actualmente pues curso el grado 11 y sobre todo pues soy personera pues de mi colegio, al igual pues ya les voy a compartir. Y bueno, aquí vamos a hablar sobre el programa de la cultura y el diálogo y la convivencia. ¿En qué se basa esta propuesta del presidente, del candidato Fajardo? Él principalmente busca que la cultura no simplemente se vea como que algo innecesario, sino que una herramienta principal para que nosotros podamos, digamos, que el país pueda progresar, no simplemente estancarnos en que no, pues nada más necesitamos ingresos y eso, no, sino que se basa principalmente en cómo progresar y aumentar nuestros recursos y así poder generar un país con mucha más economía. Al igual, él dice que esta cultura se basaría en la paz, el diálogo y la convivencia, haciendo un país más unido y una Colombia de la mano. Al igual como problemáticas tenemos, acá podemos ver
La cultura de enfrentamiento. ¿A qué se basa esto? Porque es que sabemos muy bien que en nuestro país predomina el país y la intolerancia a muchas, digamos, entes o entidades que pues claramente a algunos no nos gustan. Pero ¿a qué se viene todo esto? Nos estamos refiriendo como al respeto mutuo. No simplemente maltratarnos entre sí, sino ser un país más unido, ya lo dije. La baja inversión en la cultura, porque simplemente no se está viendo como el apoyo del Estado en infraestructuras como la cultura y otros así, y en el sector cultural. La inestabilidad institucional. Esta se basa en los frecuentes cambios del Ministerio de Cultura, que pues deciden y no deciden, y pues al final estos proyectos o políticas no se dan de la mejor manera. Al igual como propuestas principales tenemos que, pues al aumentar la inversión, claramente sabemos que hace una cultura con más presupuesto y así. También tenemos que necesitamos proteger claramente nuestra integridad como país, como protegiendo nuestra cultura y sobre todo nuestra tradición como país. Ecosistema, también necesitamos innovar un ecosistema creativo e innovativo para apoyar nuestras necesidades entre sí, como por ejemplo apoyando los derechos de, digamos, alguien quiere hacer arte. Entonces yo simplemente no lo voy a juzgar, sino que simplemente apoyarnos como país para implementar ese abrazo hacia nosotros mismos. Al igual, cultura y desarrollo sostenible. Integrar la cultura en políticas sociales y sobre todo económicas y ambientales. No solamente se trata como de, no solamente se trata de medios independientes, sino que simplemente pues implementarnos entre todos y ser una comunidad. Eso es lo que quiere Fajardo. Al igual, reformar los medios de comunicación, pues por medios más educativos y más pluricelulares, donde no simplemente se implementen cosas agresivas o violentas para los niños, porque pues muchas veces en nuestras familias pues vemos noticias con nuestros padres, sino como que sectores educativos donde ellos aprendan de mucha mejor manera a ver el mundo con una realidad un poquito más afuera de lo real. Y pues al igual las culturas vivas y las comunitarias, apoyarnos entre sí, como digamos hacer un proyecto cultural donde pues seamos más unidos como barrio, comunidad o como ciudad. Al igual pues un escudo biocultural para proteger el patrimonio, como ya lo había dicho antes, y la cultura y las tradiciones de nuestro país. Y como mensaje le tengo que la cultura es nuestro motor, como el diálogo, más cultura y pues sobre todo más convivencia. Como segunda propuesta, tengo el programa de la igualdad y los derechos de las mujeres y igualdad hoy para un futuro mejor con derechos y sin violencia. ¿En qué se basa esta propuesta? Esta propuesta principalmente se basa en la igualdad de género, se puede decir así, y pues mujeres en espacios como sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Necesitamos igualdad, que se tomen en cuenta sobre todo nuestras opiniones, nuestros derechos como mujeres colombianas. Al igual tenemos muchas problemáticas. Una de estas problemáticas es la violencia de género, ya que pues al final y al cabo siempre terminamos feminicidadas, tenemos muchos feminicidios y mucha violencia intrafamiliar. Son cosas que nunca se han acabado porque nunca, pues se puede decir así, hemos llegado a un acuerdo. Al igual la exclusión económica. El trabajo no significa que simplemente yo tenga que trabajar en la casa, sino que simplemente yo pueda elaborar mi propio o ejercer mi propia labor. Por ejemplo, si yo quiero ser médica, yo puedo ir y ser médica. No simplemente tengo que estar en mi casa sumida a un hombre. No, no se trata de esto. Se trata de nosotras mismos tener nuestros propios derechos y nuestra propia independización. Al igual, la feminización de la pobreza. En muchos hogares, principalmente en zonas rurales, muchas campesinas pues no tienen la educación, se puede decir así, y pues simplemente se dejan someter a un hogar y no simplemente salen de su rutina, sino que se quedan allí y pues simplemente pues por ser cabezas de hogar, se puede decir así, pues no tienen esa economía o condiciones fáciles, sino que las tienen muy difíciles. En esta tenemos las propuestas principales. En este caso, Fajardo nos brinda la seguridad de sentirnos bien y no sentirnos con miedo que nos acosen, nos violen o incluso nos maten, se puede decir así. Y aquí simplemente nos fortalece la protección y la atención a las mujeres víctimas de violencia, al igual que la salud integral. Nos mejora el acceso a la salud y a la educación sexual. Nos brinda un trabajo digno y autonomía, más oportunidades laborales,
apoyarnos entre nosotras o entre nosotros, total, porque somos un país, y pues apoyando nuestros emprendimientos, al igual un sistema nacional de autocuidado, creando servicios y ayudas hacia las mujeres que han sufrido violencias o son cabezas de hogar y que no tienen esa condición económica estable, sino inestable, y la participación política, que pues promueve la presencia, digamos, de tener en cuenta a la mujer en muchas cosas y tener cargos públicos, porque pues más que todo aquí se busca la igualdad y pues la justicia para las mujeres, y pues como mensaje tenemos que iguales derechos e iguales oportunidades. No simplemente se trata de que porque yo sea mujer me van a minimizar, sino que al igual todos son, o sea, al igual ante la ley constitucional de 1991, pues somos iguales ante la ley, y pues aquí nada más se busca promover la igualdad de género y garantizar los derechos de las mujeres. Y pues eso sería todo. Entonces muchísimas gracias. La verdad me puse muy nerviosa, yo creo que se dieron cuenta, así que gracias por escucharme, y esas serían las propuestas. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces ya con esto nosotros finalizamos nuestro plan de gobierno del doctor Sergio Fajardo y la doctora Edna Bonilla. Entonces, les agradecemos pues a cada uno de ustedes. Y como el doctor Sergio Fajardo nos dice, a multiplicarnos, a conseguir más votos, porque ya estamos a 11 días de entrar en esa contienda electoral. Nosotros tenemos que hablar de esas propuestas, porque no solamente es conectarnos en este encuentro virtual. Quienes me estén viendo en vivo y también quienes miren la grabación luego en el canal de YouTube, pues los invitamos a que en nuestras familias, en nuestro entorno, de pronto en la universidad, en el colegio, con nuestros amigos, a todo mundo les hablemos, y que a esas personas que les hablemos también busquen más personas para que lleguen a estas propuestas del doctor Sergio Fajardo. Recuerden que es la mejor propuesta, ya él gobernó, es el candidato de la decencia, de la educación, de la transparencia. Por eso fue el mejor alcalde de Colombia, el mejor gobernador de Colombia, y ahora será el mejor presidente de toda la historia de Colombia. Él tiene la capacidad necesaria para acabar con todos los problemas que hay en Colombia, sea inseguridad, sea el problema de la salud, de la educación, todos los problemas que mencionamos hoy se van a acabar. Porque si confiamos en el doctor Fajardo en esta primera vuelta, y si pasamos a segunda vuelta, pues vamos a derrotar a la corrupción y a las maquinarias tradicionales, derecha, izquierda. No nos dejemos convencer de que Sergio Fajardo es un candidato tibio. Ese cuento se lo inventó todo lo que tiene que ver con la izquierda. Ellos se lo inventaron precisamente para desprestigiar una campaña que es decente, que es transparente y que es una mejor opción dentro de los 14 candidatos. ¿Y por qué se lo inventaron? Porque cuando el doctor Sergio Fajardo, cuando fue fórmula vicepresidencial con Antanas Mockus y pasaron a segunda vuelta contra Uribe, el candidato Petro no pasó a segunda vuelta y se quedó estancado, y el voto en blanco. A ellos nadie les llama tibios, a ellos nadie les dice nada. Pero en cambio en el 2018 el doctor Sergio Fajardo no apoyó ni a Petro ni a Duque, y le inventaron ese pues, sobrenombre, como le quieran llamar, de tibio. De tibio no tienes nada. El doctor Fajardo ya ejecutado, y es el único candidato que no tiene escándalos de corrupción comprobados, porque también se lo ha querido manchar sin tener ninguna prueba real, pero ustedes saben la calidad de persona que es. También los invitamos a que se sigan orientando, motivando en cuanto a esto, y así logremos que Colombia pueda transformarse y pueda solucionar todos los problemas, como el lema de Sergio Fajardo lo dice: un cambio serio y seguro, no un cambio como el que ya nos prometieron, un cambio que sirva para transformar desde la raíz todos los problemas, porque aquí no se necesitan problemas o soluciones surrealistas, sino las propuestas, soluciones reales que promete el doctor Sergio Fajardo para acabar con todos los problemas que hay en Colombia, como la corrupción y la inseguridad. Y con la educación, que es lo que él promueve como herramienta principal, nos mencionaba en el plan de gobierno, vamos a acabar la brecha de desigualdad y todos los problemas desde la raíz. Entonces, a trabajar. Tenemos pocos días ya para las elecciones, de este domingo al otro ya se realizarán las elecciones en todo el país. Debemos trabajar duro para que ojalá este proyecto político se haga realidad y logre triunfar. Les agradezco a todos por haber asistido y también pues ojalá puedan compartir esta grabación a sus amigos, familiares,
quienes deseen, para que se informen de ese plan de gobierno. ¿Quién es el doctor Fajardo? ¿Quién es la doctora Edna Bonilla? Y así podamos construir un mejor país. Adelante con Fajardo y muchas gracias por asistir. ¡Viva la derecha, Fajardo presidente!